¿Puede el Real Madrid sobrevivir sin Kroos y Modric a partir de la próxima temporada? Vamos a analizarlo. Muy buenas madridistas, bienvenidos un día más aquí a Madridista Real. Bienvenidos a un vídeo en el que sí, hay que afrontarlo, es una realidad. Kroos y Modric pueden no seguir en el Real Madrid la próxima campaña. Y es que ambos terminan contrato y depende de ellos el continuar en el club blanco o no. Ya sabéis que la política del Real Madrid desde hace muchos años es ir año a año con los jugadores más veteranos. En el momento en el que no den su pico de forma o no estén tan en forma como debería o se exige en el Real Madrid, entonces se llega a una especie de mutuo acuerdo donde ninguna de las dos partes decide extender el contrato. Y ese es el caso de Kroos y de Modric. Sí que es cierto que hay mucha diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, la situación de Modric este año ha cambiado radicalmente con respecto a la del año anterior. Es un jugador que parte muchas veces desde el banquillo. Sí que es cierto que debido a las lesiones este año hay que coger un poco más con pinza esta afirmación, pero en líneas generales Modric no computa en el 11 titular del Real Madrid, siendo Tchouaméni, Fede, Kroos y Bellingham los que completan el centro del campo blanco. Sí que es cierto, también hay que decirlo, que Luka Modric es el jugador número 12, que el primer cambio suele ser él, o si no es él, es Camavinga, pero suele ser el 12 o el 13. Un Luka Modric que ha perdido mucho protagonismo, que la edad avanza, la edad nos pilla a todos, y está claro que está en el final de su carrera deportiva. Todo lo contrario que Toni Kroos, que es un jugador que sí, también es veterano, pero es más joven que Luka Modric. Es algo que siempre se le ha tratado de emparejar al uno y al otro como de la misma edad, y para nada. Kroos es más joven que Luka Modric, pero es que además Kroos está en un momento diametralmente opuesto, porque es titular indiscutible, está haciendo partidazo tras partidazo con el Real Madrid, y además estamos hablando de un jugador que ha vuelto con la selección alemana. Ya renunció a ella para no estar en el Mundial de Qatar, por conciencia y porque pensaba que no era lo mejor para el fútbol ir a un Mundial en Qatar. Una vez que ha pasado esto y con Alemania clasificada para la Euro 2024, Kroos parece que quiere hacer un último servicio a la causa alemana con su selección y quiere hacerlo en esta Eurocopa. Así que estamos hablando de un Modric que es suplente y que va a ser su última Eurocopa, junto a un Kroos que es titularísimo y que va a ser también su última Eurocopa. Entonces vamos a partir de la premisa de que Luka Modric no va a continuar en el Real Madrid y que Toni Kroos tiene serias opciones de continuar una temporada más en el conjunto blanco. Entonces, ¿cuál es el propósito de este vídeo? ¿Puede el Real Madrid sobrevivir sin Kroos y Modric? Es decir, ¿puede el Real Madrid el año que viene no tener a Modric en plantilla y teniendo a Kroos que tenga el rol de Luka Modric, es decir, centrocampista que parte normalmente desde el banquillo y demás? Eso lo va a determinar el estado de forma de Toni Kroos, pero puede ser una realidad llegado el momento. Así que, teniendo en cuenta qué tiene el Real Madrid en su plantilla, la duda es considerable. ¿Se va a seguir con lo mismo el año que viene o tiene que haber algún tipo de cambio? Y el cambio tiene que ser tanto de posición en algunos jugadores como de actitud en cuanto a prestaciones en el terreno de juego, como también de dibujo. Creo que sin Kroos ni Modric y quizás sin fichar ningún jugador, porque ya se ha ido fichando temporadas anteriores, creo que el Real Madrid tendría que cambiar el dibujo para no copar o cansar, por así decirlo, a todos los centrocampistas en un dibujo de 4. Creo que el Real Madrid el año que viene podría volver o al 4-3-3 o al 4-2-3-1. Es una opción bastante viable y vamos a ir hombre por hombre. El primero, Aurélien Tchouaméni. ¿Puede seguir en el Real Madrid? Puede seguir en el Real Madrid sin duda y es un hombre fundamental, sobre todo en este cambio de dibujo. Normalmente se le sitúa como pivote único del equipo, pero cuando mejor rinde Tchouaméni es con un segundo pivote. Así fue como mejor rindió en Francia y como rinde mejor en la selección absoluta francesa. Entonces el año que viene un cambio de dibujo donde sea un 4-2-3-1 y ese 2, uno de los dos sea Tchouaméni, creo que se va a ver la mejor versión del francés, además de que su compañero, el que toque como pivote algo más creativo, va a tener la espalda súper bien cubierta. Así que Tchouaméni, creo que en ese caso tiene que aprender mucho a nivel posicional y táctico de Kroos, por supuesto, pero creo que con creces podría tener su hueco, al igual que Fede Valverde. Y este
tiene quizás una de las grandes dudas encima de la mesa. ¿Tiene que cambiar Fede Valverde su actitud, entre comillas, en el terreno de juego? Es decir, ser ese caos, ser ese torbellino que rompe líneas. ¿Tiene que reconvertirse a algo más posicional, algo más por delante de la defensa? ¿O hemos de considerar a Fede Valverde como un jugador libre, como un jugador, como hemos dicho, torbellino, rompe líneas, que situado en banda o situado en una especie de media punta, pero no a nivel creativo, sino a nivel romper líneas, sea su mejor función? Creo que ahí Fede sí que va a tener que valorarse de una forma distinta al resto de centrocampistas. Y dentro de ese resto de centrocampistas, el primero que entra en la ecuación es Camavinga. Camavinga sí que puede ser ese jugador que acompañe en el doble pivote, por así decirlo, a Tchouaméni. Tiene que ser Camavinga-Tchouaméni esa pareja, no solo física, sino también táctica y técnica, que dé el paso adelante en cuanto a calidad, asociación y creatividad en el Real Madrid. Siendo muy bruto y muy brusco, hay que pasar de Kroos-Modric a Tchouaméni-Camavinga. Se parecen muy poco a nivel futbolístico y se parecen muy poco a nivel también calidad técnica y demás, pero es que el Real Madrid también cambiaría, teniendo en cuenta los fichajes que se rumorean, como Mbappé, como Davies, ya Vinicius, Rodrigo, jugadores muy rápidos y verticales. Tienes que tener un centro del campo fuerte, que no se te desarme y que sea capaz de ser los dos jugadores box to box para tapar todos los huecos en defensa que te va a generar toda la desbandada ofensiva que vas a tener. Así que Camavinga tiene que ser un jugador clave en ese aspecto. Y uno que no podemos olvidarnos es Dani Ceballos, que sigue en nómina en el Real Madrid, que no está teniendo el protagonismo que se esperaba, que por físico y por calidad técnica puede ser el perfil más parecido a Kroos y Modric, pero que es con diferencia el jugador que más salto de calidad hay entre Dani Ceballos y el resto de sus compañeros. Es verdad que cuando sale no desentona, que ha tenido tramos muy importantes en el Real Madrid, pero ya parecía muy difícil su papel este año quedándose en el equipo, y así está siendo. Quizás el año que viene no siga en el Real Madrid, y puede ser una opción a tener en cuenta para el resto de equipos de la Liga o incluso de Inglaterra y demás, porque quizás el papel de Ceballos hace que sea de lo más prescindible en esta ecuación. Cambiando el prefijo, imprescindible es Jude Bellingham. Este también quizás esté en un momento como Fede Valverde, de definirse a nivel futbolístico dentro del nuevo Real Madrid, porque va a seguir en esa posición de media punta falso 9, o a lo mejor tiene que retrasar metros porque va a haber un nuevo delantero que va a copar todo el centro. Ese debate va a estar encima de la mesa y quizás Bellingham sea la solución a la salida de Modric o de Kroos, teniendo a Tchouaméni y a Camavinga como la parte más física, la parte más de robar balones por parte de Tchouaméni y también creación de juego por parte de Camavinga. Creo que Jude va a ser el nexo perfecto entre la salida de balón y la elaboración de fútbol en los metros finales. Él tiene que ser el llamado nuevo líder del centro del campo del Real Madrid. Ya lo está haciendo este año. También es verdad que a nivel ofensivo, porque en los metros finales está siendo totalmente decisivo, pero él tiene que cargar sobre sus hombros la responsabilidad de todo un Real Madrid. No hemos de olvidarnos de Brahim Díaz, y es que ahora viene una nómina de jugadores como Brahim y como Arda Güler, que el posible cambio de sistema le puede venir muy bien. La facilidad que tiene Brahim es que es ambidiestro, entonces él puede jugar perfectamente en cualquiera de las tres posiciones de la media punta. Puede jugar por la derecha pierna cambiada, por la izquierda pierna cambiada o por el centro, que es la posición donde mejor va a rendir el bueno de Brahim Díaz. Así que en un 4-2-3-1 Brahim tiene hueco de sobra, y más en una plantilla como la del Real Madrid y más en un momento de forma como el que está ahora Brahim Díaz. Y por último, Arda Güler, que Arda Güler es un jugador que, entre comillas, podría ser un caso Asensio en cuanto a jugador muy zurdo, muy pegado a la parte izquierda, pero que a pierna cambiada lo va a hacer espectacularmente bien. Y por dentro, ya vimos el otro día con su primer gol, es un jugador que rompe líneas y que tiene una magia especial, así que también hay que tenerlo muy en cuenta. Como también si el Real Madrid recurriese al mercado, porque obviamente salen dos jugadores muy importantes, a lo mejor también tienes que moverte, a lo mejor no es al corto plazo, a lo mejor con esto de que Kroos te aguanta un año más, la gran inversión del verano de 2025 es ese centrocampista. Y creo que la solución podría estar en Alemania, dos perfiles similares y distintos a la vez, y los dos pertenecen a un Bayern.
El primero del Bayer Leverkusen, como es el bueno de Florian Wirtz. Este jugador ya sonó en su día para el Real Madrid, siendo más joven, pero tuvo una grave lesión de cruzado de la cual se tenían muchas dudas cómo iba a regresar. Estamos viendo este año cómo está rindiendo el bueno de Florian Wirtz, está siendo un jugador espectacular, así que no ha de extrañarnos que vuelva a aparecer en las agendas de los grandes clubes del mundo ya el próximo verano y si no, el siguiente. Pero es que Florian Wirtz es un jugador que está derribando la puerta con fuerza, como también lo está haciendo Jamal Musiala. Este jugador coincidió con Bellingham en las categorías inferiores del fútbol inglés, se decía que era la dupla del futuro, el nuevo Gerrard y Lampard, y finalmente se decantó por la nacionalidad alemana y está jugando con Alemania. Pero son dos jugadores muy parecidos, que no tienen por qué ocupar la misma posición del terreno de juego y le puede venir muy bien en un 4-3-3 Musiala, Bellingham como interiores al Real Madrid, y que, hombre, vistas las buenas relaciones entre ambos clubes, sabiendo que en caso de la no renovación los jugadores del Bayern suelen salir de forma directa al Real Madrid, caso Toni Kroos, previsiblemente caso Alphonso Davies, Musiala podría ser otro jugador que rellenase esa ecuación. Así que, ¿hay vida después de Kroos y Modric? Hay vida después de Kroos y Modric. ¿Cómo va a ser la vida después de Kroos y Modric? La analizaremos, la comentaremos aquí en nuestro canal en Madridista Real, porque vaya fin de temporada y comienzo de la siguiente vamos a tener en este vuestro canal del Real Madrid. ¡Chao, chao!